Hola, bienvenidos al bar del Wiwilio. Hoy voy a preparar un Bloody Wiwilio. Cuando tienes la suerte y la posibilidad de viajar a otros países, especialmente en plan de chamba, que es muy diferente a ir a plan de turista, te das cuenta de muchas cosas, se te abre el panorama. Te das cuenta que ni somos tan chingones como creen algunos, ni estamos tan mal como creen otros. A final de cuentas, pasamos de ser un país que estaba quebrado en 1995 a ser la 13ª economía del planeta. Todo eso en el maravilloso periodo neoliberal. Bien, te das cuenta de la interdependencia que existe hoy entre todos los países. No hay ningún país que sea totalmente independiente. Necesitas siempre de los demás para intercambiar tecnología, mercancías, servicios, etcétera. Ya nadie puede estar aislado en el siglo XXI. Todos necesitamos ya sea materias primas o productos tecnológicos y demás. Todos los países necesitan materias primas o productos manufacturados o tecnología o servicios. Es imposible vivir aislado en el siglo XXI. Por eso cuando alguien dice que compres productos nacionales para apoyar a la economía nacional, están equivocados, porque cualquier empresa establecida en México, nacional o extranjera, genera empleo en México, genera derrama económica en México y paga impuestos en México. McDonald's, Ford, Chevrolet, Procter & Gamble, todos ellos emplean a miles de personas y generan miles de empleos indirectos que todos ellos aportan a la economía mexicana, no a la de sus países. Y si bien se llevan las utilidades, ya generaron riqueza, ya generaron derrama económica en nuestro país que nos permite tener empleos bien remunerados y que además generan la cantidad de impuestos que si no estuvieran establecidas en México todas estas empresas extranjeras, México no tendría la posibilidad de generar tantas fuentes de trabajo. Y lo mismo pasa prácticamente en todo el mundo. La razón por la que México pasó de estar quebrado en 1995 a ser la 13ª economía del mundo fue que se convirtió en un país exportador de manufacturas. Y si en los otros países compraran productos nacionales, México no podría exportar y no hubiéramos tenido ese crecimiento, ni hubiéramos generado las los puestos de trabajo que generamos en los últimos 25 o 30 años. Ese pensamiento o ese nacionalismo malentendido van desde el término malinchista, que se le aplica a quien supuestamente prefiere lo extranjero a lo nacional, porque dicen que la Malinche traicionó a su pueblo, y eso es completamente falso. La Malinche no era mexica. Se la regalaron a Cortés, si no me equivoco, en Champotón o por algún sitio ahí entre Campeche y Tabasco, algún cacique de la zona, que era enemigo de los mexicas, como lo eran los totonacas y como lo eran los tlaxcaltecas. México no existía como país. Eran diferentes reinos que se odiaban entre sí y estaban en pleito todo el tiempo, y odiaban a los mexicas porque los tenían sometidos, pagaban tributo, y sobre todo el principal tributo es que se llevaban esclavos para sus sacrificios humanos y después merendárselos. Así que no podemos contemplar a México como país en 1521, ni siquiera después de la conquista, durante el periodo de la colonia, era la Nueva España, no era México. La guerra de independencia empezó en 1810 y todavía cuando terminó en 1821 hubo el imperio de Iturbide y fue hasta 1823 que realmente México apareció como república y como país. Antes de eso no había México, no existía. México es y se tiene que entender como la fusión de dos culturas, el encuentro de dos mundos, el resultado de la historia. Para ponerlo muy fácil, si no hubieran llegado los conquistadores, no habría Virgen de Guadalupe porque no habría cristianismo. De ese tamaño es la fusión de dos culturas.
Y ahora una alemana que vive en el Palacio Nacional y que se apellida Müller y se siente muy indígena, y otra alemana que se apellida Scheinbaum, que autóctonos nombres, ¿no? Quieren cambiar la historia, y reivindicar a los mexicas como si aquí se viviera, todo fuera miel sobre hojuelas y caminar sobre las nubes antes de que llegaran los conquistadores. Y no creo que desconozcan la historia, más bien todo esto tiene un sentido perverso para seguir dividiendo y para seguir poniendo en contra a lo que ellos llaman pueblo, que es la gente de menos recursos, en contra del pueblo que tiene recursos y que es, a final de cuentas, el que genera la riqueza en el país. Ayer en esta reunión de la CELAC, el presidente de Ecuador dijo algo muy cierto. El pasado en común de nuestros países no sirve de nada. Hay que pensar en el futuro en común. Y para eso, entre muchas otras cosas, hay que pensar que somos socios y que no somos enemigos de los demás países, que no podemos ser independientes ni vivir aislados de los demás. Se necesita cooperación, se necesita comercio, se necesita aprovechar las oportunidades y se necesita pensar hacia adelante, no en 1521 ni en 1968. Y ahora el bulto de Palacio Nacional y los otros dictadorzuelos de Venezuela y de Cuba quieren disolver la OEA porque obedece a intereses de Estados Unidos, pero se les olvida que hay millones de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos porque en sus países no han conseguido una forma digna de vivir. Así que yo creo que más bien deberían de estar pensando en cómo acercarse más a Estados Unidos y cómo tener una cooperación más estrecha. Para el Bloody Willy necesitamos jugo de limón, una onza de vodka, hielo, mucho hielo, clamato, jugo de piña, pimienta, salsa inglesa, y salsa tabasco.